Cuando una ciudad deja de hacer preguntas, hay quien aprende a matar sin permitir que la ausencia diga nada. ¿Qué harías tú si supieras que el hombre encargado de borrar las huellas del cártel también hace desaparecer cuerpos por puro gusto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tijuana, primeros años 2000. La frontera respira tráfico, trabajos sucios y un murmullo constante que corre entre bares, talleres y lavanderías. Desaparecen hombres que nadie reclama. Los que conocen el lenguaje de la calle susurran sobre un limpiador, un tipo al que los jefes mandan cuando hay que resolver asuntos que nadie quiere ver y que nadie se atreve a revisar demasiado. Pero hay detalles que no encajan, cadáveres que parecen mensajes y otros que parecen impulsos privados. Llamadas anónimas que no tranquilizan a los vecinos, sino que los inquietan todavía más. Desde esta primera imagen, queda planteada la pregunta que acompañará toda la historia. ¿Cómo separar la violencia organizada, la que sirve a un sistema, de la violencia íntima que se esconde detrás de ese sistema para actuar a su antojo? En los siguientes capítulos, seguiremos la sombra de ese hombre, su nombre, su trabajo, sus víctimas, y el detalle que hará que incluso quienes comparten su mundo quieran saber en qué momento todo se torció. Tijuana, a comienzos de los 2000, era un cruce donde se mezclaba todo. Turistas de un día, migrantes que soñaban con cruzar al otro lado, policías que preferían mirar hacia otro sitio y hombres armados que marcaban las noches con disparos dispersos. En medio de ese ruido caminaba un hombre de poco más de 30 años que no llamaba la atención de nadie. Se llamaba Raúl Herrera, aunque dentro de la organización lo conocían simplemente como el Silencioso. No era alto ni intimidante. Su fortaleza estaba en lo opuesto, en parecer inofensivo, en ser irrelevante a primera vista. Podía pasar horas en un bar de mala muerte sin que nadie recordara su cara al día siguiente. Esa capacidad lo convirtió en una herramienta valiosa para el cártel de la zona. Cuando corría el rumor de que alguien hablaba con la policía, cuando un trabajador abría demasiado la boca o cuando un socio menor quería salirse del negocio, enviaban a Raúl. Su función oficial era limpiar, desaparecer, cortar de raíz, evitar consecuencias. El trabajo del limpiador era sencillo en apariencia, no dejar rastros evidentes, hacer que el muerto pareciera un episodio más dentro de la rutina violenta de la ciudad. Para la prensa local, todo se archivaba como un ajuste de cuentas más. Nadie preguntaba demasiado, porque preguntar podía salir caro. Durante años, Raúl pulió un método: observar, acercarse sin prisa, ejecutar y borrar. Pero dentro de esa rutina guardaba un secreto que ni siquiera sus jefes conocían. No todas sus muertes venían por orden superior. Descubrió pronto que la cobertura del cártel era perfecta para ocultar impulsos propios. Si alguien desaparecía, todos asumían que era un castigo de la organización. Si aparecía un cuerpo con señales de tortura, se atribuía de inmediato a la guerra con grupos rivales. Ese margen de duda abrió una puerta peligrosa. La primera vez que la cruzó la víctima ni siquiera figuraba en la lista oficial. Era un chofer del cártel, un joven fanfarrón que presumía en los bares de sus conquistas y de sus contactos con chicas. Nadie lo señalaba como soplón, pero Raúl lo observó. Vio su debilidad, el brillo en los ojos cuando alguien le prometía dinero fácil. Lo invitó a una supuesta reunión, lo llevó a un taller abandonado y allí lo estranguló con un cable metálico. Luego dejó el cuerpo en las afueras de la ciudad, con un tiro en la frente para que pareciera una ejecución ordenada. Nadie investigó. Nadie sospechó. Para el cártel fue un error castigado a tiempo. Esa sensación de poder absoluto lo marcó. Raúl entendió que podía decidir quién vivía o moría al margen de los intereses de sus jefes. El silencio de la ciudad, que absorbía muertes como parte del aire, le dio la coartada ideal. Cada víctima extra se diluía en el murmullo general del crimen organizado. En su vida diaria mantenía un perfil apagado. Rentaba un cuarto modesto cerca de la línea,
conducía un coche viejo y comía en los mismos puestos de tacos que cualquiera. Los vecinos lo describirían como un hombre callado, rutinario. Nadie lo había visto con pareja fija, nadie lo había escuchado discutir. Esa fachada de normalidad era su mejor arma. Podía pasar por un retén sin que se les ocurriera detenerlo. Los jefes lo valoraban justo por eso, discreción. Un sicario que dispara en plena calle atrae miradas. Un limpiador como Raúl aseguraba que los problemas se desvanecieran sin eco. Lo que ellos ignoraban era que bajo esa lealtad aparente habitaba otra motivación. Raúl no trabajaba para la organización, trabajaba para un vacío interno que le pedía repetir el ritual una y otra vez. Con el tiempo empezó a añadir pequeños detalles que revelaban quién era en realidad. Algunos cadáveres presentaban cortes específicos, innecesarios para matar, que se repetían en varios casos. Nadie en el cártel se fijó, porque la brutalidad era parte del paisaje, pero para él era una firma íntima, un recordatorio de que no solo obedecía órdenes, las disfrutaba. En su mente las víctimas no eran simples soplones o empleados prescindibles, sino piezas de un juego en el que él siempre ganaba. Las atraía con promesas de ascenso, con supuestos viajes, con la idea de que hablando con él podían arreglar sus problemas. Y cuando caían en la trampa, Raúl ejercía ese poder que lo alimentaba. Decidir el momento exacto en que una respiración se apagaba. A inicios de 2002, ya corría en la calle el rumor de una serie de desapariciones extrañas. No porque fueran más sangrientas que otras, sino porque muchas víctimas no encajaban en el perfil clásico de un ajuste de cuentas. Chóferes, cobradores, incluso un vendedor de autopartes con un vínculo mínimo con el cártel. El caos de Tijuana lo justificaba todo. Cualquiera podía volverse sospechoso y pagar por un error pequeño. Esa lógica general fue su escudo durante años. Mientras tanto, Raúl seguía caminando entre todos con la calma de quien sabe que nadie se detendrá a mirarlo dos veces. La ciudad lo protegía porque estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Cada día nacía un rumor nuevo. Cada noche moría alguien en circunstancias que nunca se aclaraban. En esa penumbra, el silencioso crecía, afinaba su método y se preparaba para la siguiente presa, convencido de que nunca le pondrían nombre y rostro. En el argot del trabajo sucio, las tareas tienen protocolos y escenarios donde todo parece estar bajo control. Raúl aprendió rápido esos códigos. Escuchaba, callaba y actuaba cuando la ciudad le abría una oportunidad. Pero su oficio iba más allá de cumplir órdenes. Su talento y su perversión estaban en la manera en que construía la trampa. Lo que sigue es una reconstrucción basada en testimonios, patrones en las escenas y recuerdos de compañeros y fuentes cercanas a la investigación. Primero, la selección y la observación. Raúl no escogía al azar. Prefería a quienes, por su posición o entorno, no provocarían una investigación profunda. Cobradores, chóferes, trabajadores de talleres, jóvenes que pasaban información por poco dinero. Antes de actuar, pasaba días o semanas observando a la futura víctima, su rutina, sus horarios, sus amistades, los lugares que frecuentaba. Iba a los mismos bares, comía en las mismas fondas, se dejaba ver sin destacar. De esa vigilancia sacaba dos cosas: el momento más seguro para acercarse y la debilidad que podía explotar. Una deuda, una relación oculta, la ambición. Después venía el pretexto y la reputación. Su presentación funcionaba porque era verosímil. Raúl se mostraba como alguien con autoridad dentro del cártel, o como intermediario capaz de conseguir mejores trabajos para quien quisiera subir de nivel. A otros los enganchaba con promesas de protección, de cobro de deudas, de arreglar asuntos con la policía. Si necesitaba algo más rápido, recurría a la presión, una acusación inventada, la amenaza de etiquetarlos como informantes. Su papel como limpiador lo amparaba. En el circuito criminal, su intervención no levantaba sospechas. Además, tenía una voz tranquila y una forma de hablar que generaba confianza. No empezaba gritando ni amenazando, lo que permitía que la víctima bajara la guardia.
El siguiente paso era el traslado a lugares seguros para él. Las escenas mostraron un patrón logístico. Los ataques ocurrieron casi siempre en espacios semiprivados y previsibles para quien conocía la ciudad. Talleres abandonados, bodegas en las afueras, casas prestadas o, en ocasiones, vehículos en movimiento, lejos de miradas curiosas. Raúl sabía qué zonas evitaban las patrullas y cuáles quedaban fuera del alcance de las cámaras. Tenía un vehículo discreto y rutas alternativas. No buscaba un despliegue espectacular. Su objetivo era reducir al mínimo el tiempo de exposición. Eso complicó las primeras investigaciones. Aquellos movimientos se confundían con traslados rutinarios de la organización. En cuanto a la violencia, su rasgo principal no era el espectáculo público, sino la absoluta ausencia de testigos y el control total de la víctima. Lo que ejercía era una violencia dirigida a anular la voluntad del otro. La mayoría de los casos se resolvía con fuerza física, presión sostenida sobre el cuello, golpes para aturdir, y cuando era necesario, arma blanca o de fuego para rematar. No hay indicios fiables de que buscara escenas de carnicería pensadas para el público. Su satisfacción residía en el acto íntimo de decidir, en la proximidad, en la sensación de mando. Sin necesidad de entrar en descripciones gráficas, los testimonios coinciden en que, aunque el momento final era rápido, antes había una fase de humillación psicológica. Interrogatorios, burlas, obligación de confesar fallos que solo a él le importaban. Era un ritual de despojo. Primero les arrebataba la identidad, luego la libertad, al final la vida. Su firma en las escenas fue lo que, con el tiempo, lo diferenció. Al principio, las muertes parecían ejecuciones más dentro de la lógica local, pero a medida que se acumulaban, emergió un sello inconsciente, un gesto personal. No eran mensajes políticos ni advertencias públicas, sino pequeñas marcas en los cuerpos o en su entorno que no tenían utilidad táctica ni beneficiaban al cártel. Un corte superficial en la ropa, un nudo extraño en la cuerda, la colocación precisa de un objeto personal junto al cadáver. Esos detalles no servían para culpar a nadie ni para asustar a rivales. Eran una especie de firma secreta, una manera de recordarse que aquello no era solo trabajo. Donde el cártel buscaba eficiencia, Raúl dejaba una estética macabra. La logística de la limpieza cerraba el ciclo. Después del homicidio, su prioridad era borrar cualquier vínculo con la organización. Evitaba testigos y procuraba que los lugares no tuvieran conexión directa con el cártel. Muchos cuerpos se registraron como desapariciones o como ejecuciones en peleas de bandas, hechos indistinguibles para la prensa sensacionalista y las autoridades locales. La estructura criminal le daba cobertura. La normalización de la violencia y la falta de colaboración ciudadana servían de escudo. Raúl conocía esa cadena de silencio y la explotó al máximo. Con el paso del tiempo, su crueldad y su imprudencia evolucionaron. Lo que empezó como un juego amparado en la impunidad se volvió cada vez más teatral en su intimidad. Los detalles superfluos que dejaba comenzaron a multiplicarse. En algunos casos, las víctimas aparecían con objetos dispuestos de manera tan cuidadosa que resultaba evidente que había una intención estética. Eso no hacía más letales sus crímenes, pero sí aumentaba el riesgo de que se identificara un patrón. La repetición de una misma señal, por pequeña que fuese, permitía trazar conexiones. Además, al sentirse protegido por el sistema, se fue relajando. Llamaba a víctimas desde teléfonos que podían rastrearse en el propio círculo criminal, o actuaba en zonas donde algunas cámaras registraban movimientos. Ese descuido fue una de las grietas por donde, más adelante, se filtraría la sospecha. Parte de su estrategia fue manipular la narrativa pública. Necesitaba que las muertes parecieran normales dentro de la violencia de Tijuana, que se atribuyeran a ajustes de cuentas, venganzas o pleitos internos. Así garantizaba no solo su anonimato, sino que sus motivaciones personales quedaran ocultas. Cuando una comunidad se acostumbra a tantas ausencias, la desaparición de un trabajador o de un joven
apenas provoca la presión necesaria para una investigación a fondo. Raúl aprovechó ese fenómeno. La ciudad herida que ya no pregunta le sirvió de coartada y de refugio. Con el tiempo, algunos investigadores empezaron a ver patrones. No solo coincidencias superficiales, sino repeticiones en detalles supuestamente menores. Aunque la impunidad complicaba el trabajo policial, ciertos peritos y familiares de víctimas notaron esas similitudes y acumularon relatos que, juntos, dibujaban la mano detrás de varias muertes. Mientras tanto, en lo humano, cada desaparición era una tragedia privada. Esposas, madres, hermanos que pasaban años sin respuestas, convencidos de que el sistema no quería encontrarlas. Al repasar el modus operandi, queda claro que Raúl supo convertir la estructura criminal en escenario propio. No buscaba fama pública, quería la certeza íntima de su poder. Y fue precisamente esa confianza y el toque ritual que añadió a sus actos lo que terminó permitiendo que algunos ojos atentos empezaran a distinguir la sombra que antes se confundía con toda la ciudad. Tijuana en 2001 era un tablero donde cada día desaparecía alguien, y cada noche aparecía un cuerpo distinto. Esa dinámica era la cortina perfecta para Raúl Herrera, que aprendió a moverse entre el ruido y a esconder sus pasos en medio de la multitud de crímenes. Los primeros asesinatos que no venían como encargo directo marcaron el inicio de una serie que pronto superaría la decena de víctimas, aunque casi nadie lo advirtiera en su momento. La primera víctima fuera de la lista fue Jorge L., un chófer de confianza que trasladaba mercancía menor entre almacenes. Tenía 25 años y una debilidad clara. Hablaba demasiado. Presumía contactos con la policía y soltaba datos que, aunque no eran críticos, sonaban peligrosos en la boca equivocada. Raúl lo eligió justo porque nadie lo miraba con sospecha. Lo invitó a un trabajo especial y lo llevó a una bodega semiabandonada. Allí lo inmovilizó con un cable de acero y luego le disparó en la frente para simular un castigo del cártel. El cuerpo apareció en las afueras y la prensa local apenas publicó una nota corta. Otro ajuste de cuentas en la periferia. Nadie profundizó. El segundo caso llegó pocas semanas después. Esta vez la víctima fue un cobrador apodado El Güero, encargado de vigilar el flujo de dinero en algunos barrios. Tenía fama de confiado y de gastar más de lo que debía. Raúl lo contactó haciéndose pasar por un intermediario que podía darle una nueva oportunidad dentro de la organización. Lo sacó a una zona rural y lo estranguló lentamente, procurando que la escena pareciera una ejecución improvisada. El cuerpo apareció en un canal de riego, con señales de golpes que confundieron a los investigadores. El reporte policial lo clasificó como violencia ligada al narcotráfico, sin más. Para Raúl fue otra confirmación. Su sistema funcionaba. El tercer asesinato consolidó su confianza. La víctima era un vendedor de autopartes que, a veces, hacía trabajos menores para el cártel reparando vehículos. Su error fue hablar sin saberlo con un agente encubierto. Aunque no representaba una amenaza real, Raúl lo usó como excusa perfecta. Lo citó en un taller para revisar un auto, lo redujo y lo mató con arma blanca. El detalle que dejó fue especial. Colocó cuidadosamente las llaves sobre el pecho del hombre, como si fuera una especie de último símbolo. Para la organización, parecía otro castigo interno. Para Raúl, una marca personal. En estos tres primeros crímenes se repetían los elementos de su método. Promesas de trabajo o protección como anzuelo. Traslados a sitios discretos. Ejecución rápida y una escenificación mínima para que todo encajara con la narrativa del cártel. Lo inquietante era el silencio que seguía. Ninguna familia se atrevió a hacer denuncias públicas, sabiendo que acercarse a la policía era ponerse en la mira. Los periódicos apenas dedicaban unas líneas en la sección roja. La ciudad, ya acostumbrada al horror, absorbía aquellas muertes como parte del paisaje. A partir del cuarto asesinato, Raúl empezó a jugar con los detalles. La víctima era un joven halcón que vigilaba los movimientos de la policía. Lo mató de madrugada y lo dejó en un descampado.
Pero antes de irse se tomó el tiempo de doblar cuidadosamente la chamarra de la víctima y colocarla bajo su cabeza, como si fuera una almohada. Ese gesto no tenía sentido dentro de los códigos criminales, pero nadie se fijó. Para Raúl era un juego secreto, un gesto absurdo que lo diferenciaba de los demás. El quinto caso ocurrió a finales de 2002. La víctima fue un jornalero que había intentado abandonar el cártel después de un pago atrasado. Oficialmente su castigo debía venir por orden de los jefes, pero Raúl se adelantó sin recibir instrucción alguna. Lo atrajo con la promesa de un acuerdo y lo mató en una zona de maquiladoras abandonadas. Cuando hallaron el cuerpo, llevaba en el bolsillo un billete doblado en 4 partes exactas. No era un mensaje de la organización, era la manía de Raúl de dejar su huella sin que nadie lo notara. Con cada asesinato, Raúl se sentía más seguro. El silencio social lo protegía. La violencia generalizada era su escudo y el miedo colectivo impedía que alguien buscara conexiones. En una ciudad con un promedio mensual de homicidios alto, 5 muertes adicionales no destacaban en las estadísticas. En menos de 2 años, el silencioso había cometido al menos media decena de asesinatos al margen de las órdenes, y nadie había levantado la voz. Pero, aunque la ciudad callara, las repeticiones ya estaban ahí. Gestos, marcas inútiles, detalles fuera del guión. Y aunque tardarían en verlo, esos detalles serían la fisura que revelaría que un hombre no solo cumplía órdenes, estaba escribiendo su propia historia de sangre detrás de la máscara del cártel. Para 2003, la violencia en Tijuana era portada constante. Las cifras oficiales hablaban de decenas de homicidios al mes, la mayoría atribuidos a peleas entre bandas. Ese clima le dio a Raúl un terreno perfecto para escalar su patrón. Lo que al principio eran impulsos esporádicos, se transformó en una serie cada vez más ambiciosa. Con cada paso, la frontera entre su rol de limpiador y su faceta de asesino compulsivo se hacía más borrosa. Al inicio mantenía un cálculo frío, escoger personas que no dejaran huella. Pero la rutina de esas muertes terminó resultándole insuficiente. El poder que sentía lo empujaba a buscar algo nuevo. Ya no se conformaba con chóferes, cobradores o desertores de bajo rango. Quería probarse que podía eliminar a cualquiera sin consecuencias. El sexto asesinato fue un punto de quiebre. La víctima era un trabajador valioso del cártel, un mecánico especializado en adaptar vehículos para transportar cargas. No era alguien prescindible. Su ausencia llamó la atención. Raúl lo citó con el pretexto de revisar un coche en una bodega, y lo mató con arma blanca, dejando el cuerpo a la vista en las afueras de un barrio conflictivo. A diferencia de casos anteriores, el hallazgo generó preguntas internas. ¿Por qué habían eliminado a alguien tan útil sin aviso? Oficialmente se justificó como castigo por sospechas de filtración, pero en privado más de uno sintió que algo no cuadraba. El séptimo y octavo asesinatos ocurrieron en poco tiempo. 2 halcones desaparecieron la misma semana. Ambos habían sido vistos por última vez con Raúl, aunque nadie se atrevió a señalarlo por miedo. Los cuerpos aparecieron con señales de estrangulamiento y cortes superficiales en la piel, marcas sin propósito práctico. Los rumores crecieron. ¿Quién había ordenado esas muertes? ¿Por qué esos detalles? La explicación oficial hablaba de castigos rutinarios, pero algunos empezaron a decir que había alguien que disfrutaba más de lo necesario. A medida que el número de víctimas crecía, Raúl se volvía menos cuidadoso. Se permitía arriesgarse más. Citaba a sus víctimas en lugares menos seguros, usaba teléfonos localizables, prolongaba las conversaciones antes de matar, como si quisiera saborear el control. Esa necesidad de alargar el momento lo volvía vulnerable. Aún así, la impunidad lo seguía blindando. Mientras el dinero fluyera y la policía siguiera mirando a otro lado, el cártel no se preocupaba demasiado. El noveno asesinato llevó el riesgo a otro nivel. La víctima no era empleado del cártel ni informante. Era un joven popular en su barrio, conocido por organizar peleas clandestinas y tener amigos a ambos lados de la frontera. Su desaparición no pasó desapercibida.
Cuando encontraron el cuerpo en un descampado, atado con una cuerda que tenía un nudo extraño, la comunidad empezó a comentar que aquello no parecía una sanción normal. Ese murmullo llegó a oídos de miembros de bajo rango del cártel, que empezaron a incomodarse. Demasiadas muertes, demasiado ruido. Raúl, en cambio, lo vivió como una prueba de éxito. En su cabeza, la falta de castigo significaba invulnerabilidad. Si nadie lo cuestionaba, era porque lo consideraban imprescindible. Esa confianza lo llevó a perfeccionar lo que él veía como un ritual. Detalles innecesarios junto a los cadáveres, objetos colocados con cuidado, cortes en la ropa. Nadie entendía esas señales, pero en los archivos forenses ya empezaban a repetirse. La escalada también se veía en los números. En poco más de 3 años, el recuento de víctimas atribuibles a Raúl llegaba a más de una decena. Aunque la mayoría no figuraba como serie en registros oficiales, algunos peritos detectaron similitudes. La misma presión en el cuello, la colocación meticulosa de pertenencias, zonas de abandono parecidas, periferias poco transitadas, descampados junto a fábricas cerradas, canales de riego. Aún así, la saturación de violencia hacía casi imposible que esas coincidencias se reconocieran como obra de un solo individuo. Para la ciudad era un crimen más entre muchos. Dentro del cártel, sin embargo, la inquietud aumentaba. Los jefes sabían que había muertos que no encajaban con las órdenes. Al principio lo atribuyeron a excesos de los sicarios. Luego algunos mandos medios comenzaron a sospechar que alguien se estaba aprovechando de la cobertura de la organización para otra cosa. Y aunque no sabían aún quién era, esa sospecha bastaba para que la paranoia se instalara. Raúl, sin saberlo, había cruzado una línea peligrosa. La impunidad es una droga fuerte. Durante años, Raúl Herrera jugó apoyado en la certeza de que nadie lo cuestionaría. Su papel de limpiador lo protegía. Los jefes confiaban en que eliminara soplones y desertores. La policía no profundizaba y la ciudad estaba acostumbrada a la muerte diaria. Pero esa seguridad lo empujó hacia la imprudencia. El primer gran error fue repetir sus marcas. En al menos 3 escenas consecutivas los cuerpos aparecieron con objetos personales, colocados de manera anómala. Unas llaves sobre el pecho, un billete doblado, la ropa ordenada cuidadosamente. Para un forense atento, aquello apuntaba a una misma mano. Dentro del cártel, algunos empezaron a murmurar que esos detalles artísticos no tenían sentido en ejecuciones corrientes. Muertes que debían ser rápidas y prácticas estaban adquiriendo un aire innecesariamente teatral. El segundo error fue cambiar la forma de contactar a las víctimas. Hasta entonces se valía de intermediarios o encuentros casuales. Con el tiempo empezó a llamar directamente a ciertas personas usando teléfonos de uso interno del cártel. En un par de casos quedaron registros de esas llamadas a hombres que más tarde aparecieron muertos. Eso generó preguntas. ¿Por qué Raúl hablaba con gente que nunca había sido señalada oficialmente? La ausencia de respuesta aumentó la sospecha. El tercer error fue la falta de discreción en espacios públicos. En una ocasión llevó a un halcón a plena luz del día hasta una bodega, sin cuidado. Varios vecinos los vieron entrar juntos, pero solo Raúl salió. Nadie denunció por miedo, pero la historia circuló en el barrio. Cuando llegó a los mandos, no fue ignorada. La discreción, regla básica, se había roto. También influyó su tendencia a prolongar los encuentros. Testimonios posteriores indican que Raúl ya no se limitaba a ejecutar, sino que alargaba las charlas, exigía confesiones que no importaban al cártel. Ese tiempo extra lo exponía. Aumentaba el riesgo de ser interrumpido y evidenciaba que actuaba por razones ajenas a su papel. A mediados de 2004, la suma de fallos se volvió insostenible. Dentro del cártel, anotaban ya unas 12 muertes en 3 años que no correspondían a órdenes claras. Algunas podían justificarse como exceso, pero otras carecían de explicación. Los jefes empezaron a hablar abiertamente de un problema interno. Alguien jugaba con las ejecuciones. En ese mundo, esa frase era casi una sentencia.
El cuarto, y quizá peor error, fue tocar a la persona equivocada. La víctima número 13 tenía lazos familiares con un miembro de rango medio. Su desaparición no se pudo barrer bajo la alfombra. Hubo reclamos, exigencias y presión desde arriba. Raúl intentó camuflarla como otra ejecución de rutina, pero la falta de autorización quedó al descubierto. Por primera vez, alguien preguntó en voz alta, ¿quién dio la orden? Nadie respondió, y la sombra cayó inevitablemente sobre él. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que un infiltrado mataba de más para sembrar miedo. Otros creían que alguien dentro se había desquiciado. Nadie lo señaló directamente, pero Raúl empezó a sentir que las miradas pesaban más cuando entraba a reuniones. El apodo de El Silencioso, antes ligado a la confianza, se volvió un murmullo incómodo. Demasiado silencio puede esconder demasiado. La policía tampoco era completamente ciega. Aunque las investigaciones rara vez prosperaban, ciertos expedientes forenses marcaban coincidencias llamativas. Presión en el cuello, objetos acomodados, lugares de abandono. En privado se hablaba de un perfil repetitivo, pero por la complicidad institucional, esos informes se archivaban sin seguimiento. Aún así, la información circulaba informalmente entre agentes y acabó filtrándose de vuelta al cártel, que entendió que alguien estaba actuando fuera de control. El error final fue la vanidad. Raúl empezó a creer que era intocable. Esa ilusión lo llevó a aflojar sus propias medidas. Fue más a bares, habló más de la cuenta, se mostró excesivamente confiado. Algunos compañeros de bajo rango lo escucharon presumir en voz baja que él decidía quién vivía y quién no. Esa frase, distorsionada pero repetida, llegó a los oídos equivocados. En una organización que no perdona desviaciones, esas palabras eran dinamita. A finales de 2004, el escudo que lo había cubierto empezó a romperse. Sus jefes ya no lo veían únicamente como un limpiador eficaz, sino como un riesgo. Y en un sistema que funciona sobre disciplina férrea, un riesgo es descartable. Raúl aún no lo sabía, pero había firmado su propia condena. El silencio que antes lo protegía empezaba a volverse en su contra. El cártel de Tijuana siempre se rigió por normas no escritas. Una de las más duras era la disciplina interna. Cada muerte debía tener un motivo y una orden detrás. El exceso se toleraba hasta cierto punto. Cuando ese exceso se convertía en ruido y sospechas, la organización actuaba para aplastarlo. Eso fue exactamente lo que pasó después de 2004. Las muertes acumuladas generaron un murmullo persistente. Alguien mataba fuera del guión. Al principio, mandos intermedios intentaron justificarlo como errores inevitables. Pero cuando un trabajador emparentado con un jefe apareció muerto, la excusa dejó de servir. La pregunta, ¿quién dio la orden?, se volvió demasiado peligrosa porque nadie quería cargar con una ejecución no autorizada. La primera respuesta del cártel fue sembrar paranoia. Ordenaron barridas internas. Interrogaron a halcones, chóferes y cobradores buscando grietas. Revisaron registros de llamadas y movimientos de ciertos sicarios. Hicieron reuniones de emergencia donde se exigieron explicaciones inmediatas. El ambiente cambió. Si antes la gente hablaba bajo por miedo a la policía, ahora callaba por miedo a que el cártel los viera como traidores. En los barrios controlados, el silencio se volvió aún más espeso. Nadie quería ser visto como informante. Nadie quería caer en manos del limpiador. Raúl seguía moviéndose con su habitual calma, pero ahora otros ojos lo seguían a él. Un par de compañeros mencionaron que lo habían visto con ciertas víctimas poco antes de que desaparecieran. Los rumores comenzaron a conectarse. Nadie se atrevía a acusarlo de frente, porque señalar sin pruebas era una forma de suicidio. Aún así, bastó para que los jefes se concentraran en él. La paranoia se transformó en pruebas de lealtad. Exigieron a los sicarios que entregaran reportes detallados de sus movimientos. Algunos fueron forzados a participar en ejecuciones públicas para demostrar obediencia. Se cruzaban datos.
¿Quién habló con quién? ¿Dónde estuvo cada uno? ¿Quién podía estar mintiendo? Poco a poco el cerco se cerraba. Raúl cometió el error fatal de subestimar la vigilancia. Creyéndose intocable, siguió actuando como siempre. En una ocasión lo vieron entrar con una víctima en una bodega y salir solo. Esa coincidencia ya no se perdió en el ruido. Alguien la apuntó. En otra, usó el mismo vehículo para 3 traslados distintos, y un halcón lo reconoció. Detalles que antes se deshacían en el caos, ahora se analizaban con lupa. Mientras tanto, el cártel construyó su propia teoría. Tenía un traidor. Algunos pensaron que Raúl trabajaba para una agencia extranjera, eliminando personas bajo la máscara de ejecutor. Otros creyeron que era un infiltrado de un grupo rival sembrando confusión. Nadie consideró que pudiera matar por placer. En su lógica, todo acto debía tener un beneficio económico o estratégico. Los interrogatorios se volvieron más salvajes. Varios trabajadores inocentes fueron golpeados e incluso ejecutados en el intento de encontrar al supuesto infiltrado. La paranoia corrompía a la organización por dentro, y en ese clima Raúl caminaba como un fantasma, sin comprender que cada paso lo acercaba al precipicio. El punto crítico llegó cuando un capo medio exigió explicaciones formales. Reunió a sus hombres de confianza y preguntó, frente a todos, ¿quién había autorizado las últimas muertes? Nadie respondió. El silencio fue la confirmación. Tenían un problema real. En ese momento los jefes decidieron subir el nivel, vigilar a sus propios hombres sin aviso, seguirlos, cruzar sus historias. Raúl no lo sabía, pero ya estaba marcado. El cártel no lo acusaba abiertamente aún, pero su nombre figuraba en la lista corta de sospechosos. Y en ese mundo, estar en esa lista era casi tan peligroso como recibir la orden final. La ciudad, en la superficie, seguía igual. Los periódicos hablaban de homicidios sin rostro. Las familias lloraban en silencio y la policía archivaba expedientes. Nadie fuera de ese círculo sabía que el cártel había iniciado una cacería interna. Nadie imaginaba que la máscara de El Silencioso estaba a punto de caer. En el crimen organizado, los secretos rara vez duran demasiado. Aunque Raúl había ocultado sus impulsos durante años bajo la sombra del cártel, el patrón de muertes que dejó terminó hablando por él. La investigación interna que desató la paranoia empezó a dar resultados a mediados de 2005. Con cada dato nuevo, su máscara se resquebrajaba. El primer hallazgo fue el patrón forense, un perito ligado a la policía, sobornado por un mando del cártel para revisar expedientes, señaló que al menos 6 cuerpos compartían rasgos similares: estrangulación manual o con cable metálico, objetos personales colocados de forma inusual y cortes superficiales sin sentido práctico para la organización. Eso fue decisivo. No eran ejecuciones distintas, eran obras de una misma mano. Esa conclusión corrió discretamente entre los jefes, que entendieron que el problema era interno. El segundo hallazgo fue la coincidencia de llamadas. En los registros de teléfonos desechables aparecían conexiones entre Raúl y 3 víctimas que nunca habían estado oficialmente bajo sospecha. Las llamadas duraban pocos minutos, pero bastaban para situarlo en contacto directo con los muertos poco antes de su desaparición. En un contexto normal podría haber pasado desapercibido, pero en plena paranoia fue casi una prueba. El tercer hallazgo fueron testigos que, por fin, hablaron bajo presión. Algunos halcones confesaron haber visto a Raúl con hombres que luego aparecieron sin vida. Antes habían callado por miedo, pero los interrogatorios brutales los obligaron a soltar nombres. Varias coincidencias apuntaban a la misma persona: Raúl. El cuarto hallazgo fue su vehículo, una camioneta vieja, discreta, que había sido vista en al menos 2 lugares donde se encontraron cuerpos. Un halcón la reconoció y la reportó. Otro confirmó. La suma de testimonios y evidencias indirectas bastó. La organización ya no dudaba de que El Silencioso actuaba por su cuenta. Los capos convocaron una reunión cerrada. Uno de los jefes medios presentó lo descubierto.
coincidencias forenses, registros de llamadas, testigos, la camioneta. La conclusión fue unánime. Raúl no era un infiltrado, era un maniático dentro de sus filas. Y eso, para ellos, era aún más peligroso. Un traidor se castiga, un loco pone en riesgo todo, porque actúa sin lógica económica ni estrategia. La disciplina, pilar del negocio, estaba amenazada. La decisión fue inmediata. Había que neutralizarlo. Pero en el cártel, neutralizar no significa hacerlo en silencio cuando se trata de dar ejemplo. Necesitaban que todos supieran lo que pasaba y con quién. El destino de Raúl estaba sellado, aunque él aún no lo entendiera. Mientras tanto, Raúl seguía con sus rutinas. Creía que sus jefes lo protegían, que su fama de limpiador lo mantenía a salvo. Incluso llegó a planear su siguiente movimiento, convencido de que todavía podía matar sin sospechas. No sabía que ya lo vigilaban de cerca, esperando el momento exacto. La caída llegó una noche de septiembre de 2005. Raúl recibió la orden de presentarse en un almacén a las afueras de Tijuana para hablar de un nuevo encargo. Fue sin dudar, con su caja de herramientas y su habitual gesto impasible. Al entrar, encontró a varios hombres armados rodeando el lugar. No tuvo posibilidad de huir. Lo redujeron en segundos. Raúl entendió al instante que el juego había terminado. Lo llevaron ante un grupo de jefes. El interrogatorio fue breve y brutal. No buscaban historias, querían confirmaciones. Le mostraron fotos de víctimas, le hablaron de los objetos colocados junto a los cuerpos, de las llamadas, de los testigos. Raúl no negó. Con la misma calma de siempre, admitió lo que había hecho. Dijo que no actuaba por traición ni por dinero, sino porque la ciudad lo permitía, y porque alguien tenía que decidir quién merecía silencio. Esas palabras sellaron su destino. Los jefes no podían tolerar a un hombre que mataba por placer bajo el paraguas del cártel. Era una amenaza para la disciplina y la imagen de toda la estructura. La orden fue clara. Debía ser ejecutado, no como traidor, sino como advertencia. El cártel nunca confió en los tribunales del Estado. Consideraban la justicia oficial lenta, corrupta e inútil para mantener el verdadero orden. La única ley válida era la suya. Y cuando Raúl cayó en sus manos, esa ley se aplicó con la crudeza que solo un sistema criminal puede ejercer. La captura, como muchas de sus propias ejecuciones, fue cuidadosamente planeada. Una cita en un almacén, un falso encargo, la emboscada. Lo subieron a una camioneta, lo llevaron a una finca aislada donde resolvían asuntos internos. Allí lo esperaba un círculo de mandos, hombres que ya habían visto morir a muchos, y sabían distinguir entre un traidor, un espía y un problema interno. Raúl era esto último. El interrogatorio continuó esa noche. Lo sentaron en una silla metálica, manos atadas a la espalda. Frente a él, en una mesa, apilaron carpetas con fotografías de los muertos. Uno de los jefes fue mostrando una por una: el chófer, el cobrador, el mecánico, los halcones. Siempre la misma pregunta: ¿quién te dio la orden? Raúl contestaba sin alterarse: nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debía hacerse? ¿Para quién trabajas? Para nadie. Sus respuestas desconcertaban a algunos. No había enemigo externo ni ganancia clara, solo impulsos personales disfrazados de trabajo. Esa revelación era, para el cártel, más peligrosa que cualquier infiltrado. Un hombre que mata sin orden ni razón estratégica es un cáncer. El juicio interno se hizo a su manera. No hubo jueces ni abogados, solo un círculo de hombres armados escuchando. Tras oír sus confesiones, los jefes dictaron veredicto: culpable de actuar fuera de las órdenes, culpable de poner en riesgo la disciplina, culpable de manchar el nombre de la organización. El castigo debía ser ejemplar. No bastaba con hacerlo desaparecer en silencio. Había que mostrar que el cártel castigaba incluso a sus piezas más útiles cuando cruzaban la línea. Durante horas lo obligaron a oír acusaciones. Mataste a quienes no debías. Usaste el nombre del cártel para tus caprichos.
Hiciste creer que habíamos perdido el control. Cada frase era otra piedra sobre su tumba. Raúl no mostró arrepentimiento. Conservó la serenidad que lo acompañó en cada crimen. Solo una vez habló más de la cuenta. Ustedes me necesitaban porque yo hacía lo que nadie quería hacer. Pero me equivoqué al pensar que podía elegir por mí mismo. Nadie respondió. El silencio dejó claro que la decisión estaba tomada. La sentencia se ejecutó al amanecer. Raúl sería fusilado frente a un grupo de hombres de rango medio y bajo. No era común exhibir las debilidades internas, pero esta vez la lección debía circular. Aquella mañana lo sacaron de la finca y lo llevaron a un terreno baldío. Los testigos se alinearon en semicírculo. Raúl, aún sereno, fue obligado a arrodillarse. El jefe principal tomó la palabra. Este hombre olvidó que aquí no hay espacio para decisiones personales. Aquí no hay caprichos, solo órdenes. Que quede claro para todos. Un disparo seco le interrumpió el discurso. La bala entró por la nuca. Raúl cayó de frente en la tierra. No hubo más palabras. El cuerpo se retiró de inmediato y se enterró en una fosa anónima. Para el cártel, el asunto estaba cerrado. Para la ciudad sería otra desaparición más en la estadística. El cadáver de Raúl Herrera nunca apareció en las noticias. Para Tijuana fue solo una de las miles de desapariciones que se acumulaban año tras año. No hubo acta de defunción, ni familiares reclamando el cuerpo, ni juicio oficial. Solo silencio. El mismo que lo había protegido durante tanto tiempo y ahora lo tragaba sin dejar rastro. Los hombres que presenciaron la ejecución lo guardaron como ejemplo. Los jefes repitieron varias veces en reuniones internas. Así termina el que confunde el trabajo con el capricho. No importaba cuántas muertes hubiera hecho en nombre del cártel. Su error fue creerse con derecho a decidir por sí mismo. La disciplina era la única ley, y Raúl la desafió. Su historia se convirtió en rumor dentro de los círculos bajos. Algunos halcones contaban que lo vieron morir con una sonrisa, como si nada le importara. Otros juraban que en el último instante pidió papel y lápiz para escribir un nombre, aunque nadie supo cuál. No dejó testamento ni confesiones públicas. Su final fue tan sobrio y rápido como el disparo que lo borró. Para el cártel, su muerte tuvo un objetivo estratégico: restaurar el miedo. Durante meses, cualquier trabajador que dudaba en obedecer recordaba lo ocurrido con el silencioso. La organización difundió discretamente su destino para dejar claro que no toleraría desviaciones. El mensaje era directo: nadie está por encima de la estructura. En los barrios de Tijuana, donde la gente vive de rumores, la historia se contó de otro modo. Algunos lo describían como un hombre que se volvió loco de tanto matar. Otros lo veían como una especie de demonio, que aprovechó la impunidad para dar rienda suelta a sus instintos. Y unos pocos, los que perdieron familiares en circunstancias similares, lo nombraban en voz baja, convencidos de que sus seres queridos estaban en la lista de víctimas de aquel hombre que mataba en silencio. Los expedientes forenses nunca llegaron a unificar oficialmente los casos. La avalancha de crímenes, la corrupción y el miedo de los testigos impidieron que la justicia estatal armara un perfil claro. Oficialmente, aquellas muertes quedaron registradas como ajustes de cuentas o incidentes aislados. La serie solo existió en papeles ocultos del cártel y en la memoria de quienes lo conocieron. El legado de Raúl Herrera fue, en cierto sentido, un reflejo de la ciudad que lo cobijó. Tijuana, herida por el narcotráfico y el abandono institucional, ofreció el escenario perfecto para que un asesino se confundiera con el paisaje. Allí, donde cada día nace un rumor nuevo y cada noche muere alguien, un hombre pudo matar durante años sin que nadie lo buscara, y cuando por fin lo descubrieron, no fue el Estado quien lo detuvo, sino la misma organización que lo había protegido. El final de El Silencioso mostró una verdad incómoda. En un lugar donde la violencia es cotidiana, la frontera entre crimen organizado y crimen personal puede borrarse sin que la sociedad se dé cuenta.
Ese mismo silencio que lo ocultó fue el que lo enterró. Hoy su nombre no figura en archivos oficiales, ni en estadísticas públicas, pero entre quienes conocen los detalles, queda una pregunta inevitable. ¿Cuántos otros como él se esconden aún detrás de la rutina sangrienta de una ciudad que aprendió a no preguntar?